Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 22, donde dice: ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Comienza diciendo este versículo: ¿O provocaremos a celo al Señor? Nótese que el párrafo concluye con una solemne llamada de atención, ya que los antecedentes conducen a definir que participar en una comida idolátrica tiene como consecuencias provocar al Señor. Dios no da su gloria absolutamente a nadie. Por eso dice la palabra de Dios: yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías capítulo 48 y versículo 8. Ya que el Señor ha establecido que sólo puede tributársele a Él la adoración. Éxodo capítulo 20 y los versículos 3 al 6 dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pablo habla aquí de provocar a celos, o de despertar celos en el Señor, esto es, la manifestación del odio divino hacia la idolatría. Es más, con cualquier práctica idolátrica o cualquier modo de comunión con los ídolos, se entra de lleno en la provocación de su ira. Deuteronomios capítulo 32 y versículo 21 dice: Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y también el Salmo 78 y versículo 58 dice: Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. El juicio divino es una realidad según se apreció antes en los ejemplos dados, por ejemplo, en los versículos 5 al 10. También debe de tenerse en cuenta que, como declara en el Antiguo Testamento, Dios es un Dios celoso. Éxodo, capítulo 20 y versículo 5 dice: No te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y también Deuteronomios, capítulo 5 y versículo 9 dice: No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. De Israel se dice que con las prácticas idolátricas despertaron a celo al Señor. Deuteronomios capítulo 32 y versículo 16 dice: Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sigue diciendo este versículo: ¿Somos más fuertes que Él?
no solo es una provocación a Dios, sino una temeridad. Una pregunta retórica plantea aquí esta cuestión, ya que cuando el apóstol pregunta si acaso somos más fuertes que Dios, esta pregunta es una pregunta reflexiva y exige una contestación negativa, ya que frente al omnipotente, al todopoderoso, ninguna criatura es más que algo efímero y débil. El pronombre personal Él debe también de aplicarse en este contexto a Cristo. Él es el Todopoderoso, siendo poseedor del nombre que es sobre todo nombre, en cuya autoridad ángeles, hombres, demonios, vivos y muertos doblan su rodilla. Filipenses capítulo 2 y los versículos 9 al 11 dice: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por tanto, es una temeridad provocar la ira de Dios. Y el apóstol, en un tono más calmado, menos difícil, va a determinar las reglas prácticas simples, pero también precisas, que descansan en los principios de los versículos del párrafo anterior. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice: Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Comienza diciendo este versículo: todo me es lícito. Aquí el apóstol repite al pie de la letra lo que había dicho anteriormente, en el capítulo 6, versículo 12, y que también se comentó en ese lugar. Ya que en el contexto presente el hecho de comer la carne procedente de los sacrificios era algo indiferente en sí mismo. Por consiguiente, si se comiese, era lícito, puesto que no había mandamiento contrario a la acción, como enseñó anteriormente en el capítulo 8. Continúa diciendo este versículo: pero no todo conviene. Sin embargo, notamos que no todo es conveniente. Como en la cita anterior, el convenir o no convenir está íntimamente ligado con el bien de los demás. Continúa diciendo este versículo: todo me es lícito, pero no todo edifica. Por consiguiente, lo que no conviene es aquello que no edifica. Edificación tanto la propia como la de los demás hermanos. Y ya se hizo antes una advertencia solemne, cuando dice en el capítulo 3, versículo 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Sin duda, aquello que no edifica, destruye. No hay término medio, ni tampoco acción indiferente en la acción personal con Dios y con los hermanos. Y esto se complementa y completa en lo que sigue a continuación. Continúo ahora con el versículo 24, donde dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Note que el verdadero amor no tiene como prioritario lo que es de agrado o deseo personal, sino que busca el bien del otro. El pronombre indefinido ninguno, nadie, hace extensivo al mandamiento a todos los creyentes, ya que nadie debe de tener otro propósito que el bien, es decir, la edificación de su hermano. Por esa causa se demanda la renuncia al interés propio que está impulsado por el egoísmo. Por tanto, la razón del mandamiento es cumplir la ordenanza del amor fraternal,
ya que este amor es de entrega, buscando solo los intereses del hermano al que ama, antes de los privilegios propios. Ese es el ejemplo de Jesús, cuya vida se hace vida en nosotros, y de ahí la exhortación del apóstol a los filipenses, cuando les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Filipenses capítulo 2 y los versículos 5 y 6. Esa ha sido la gracia del Señor para con todos, que siendo infinito en grandeza y también en riqueza, se hizo pobre, para que por su pobreza pudiéramos ser enriquecidos. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. El amor hacia el hermano adquiere una suprema dimensión porque un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan capítulo 13 y versículo 34. Es manifiesto que nunca podremos alcanzar en nuestra vida terrenal la dimensión perfecta del amor hacia los hermanos. No pide esto el Señor, pero sí la calidad del amor suyo, posible, por otro lado, cuando se vive en la plenitud del Espíritu, que derrama ese amor en el corazón cristiano. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5 y versículo 5. Por amor al hermano, no solo se renuncia al disfrute de los privilegios que pudieran tenerse, sino que renuncia a la propia vida personal. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Cada uno debe de ocuparse del bien de sus hermanos. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Comienza diciendo este versículo: de todo lo que se vende en la carnicería. Luego de la enseñanza presenta aquí una conclusión práctica del comportamiento sobre las carnes vendidas en el mercado. De estas, todas se pueden comprar y también comer. El creyente, por tanto, podía adquirir la carne en donde la vendían y comerla sin ningún problema. Sin embargo, está hablando aquí de comprar la carne en el mercado para comer, pero no en las salas de un templo dedicado a ídolos o de la que se conoce que procede de una fiesta pagana. Sigue diciendo este versículo: comed sin preguntar nada. El proceder sobre la adquisición de la carne era de no preguntar nada. Esto quiere decir sin averiguar la procedencia de la carne. El cristiano acudía al lugar de venta y simplemente él se limitaba a comprar la porción de carne que deseaba sin más investigación. Continúa diciendo este versículo: por motivos de conciencia. Note que la razón de ese proceder era, como se ha dicho, por motivos de conciencia. No es preciso hacer preguntas por causa de la conciencia. Y la recomendación es bien precisa, ya que no debían de tener escrúpulos de conciencia en relación con la carne adquirida en el mercado. Para ello, no debían de ir haciendo preguntas sobre la procedencia de ella, ya que esta forma de comportamiento era especialmente
necesaria para aquellos que tenían serios problemas, con todo lo relacionado con los sacrificios a los dioses, como señala el capítulo 8 y versículo 7. También es probable que uno de los grupos más afectados y a los que esta conclusión de Pablo convenía más era a los cristianos de procedencia judía, sumamente escrupulosos con carnes, es decir, con kosher, de animales limpios y, por supuesto, que no procediese en modo alguno de una ofrenda sacrificial a ídolos. Continúo ahora con el versículo 26, donde dice: porque del Señor es la tierra y su plenitud. Tal vez el apóstol, conociendo bien a los corintios, consideraría que su conclusión no sería del agrado de todos, por lo que apela a la Escritura para establecer la base teológica de la libertad para comprar la carne en cualquier punto de venta y comerla sin ningún problema. La cita tomada de los Salmos, que enseña que todo lo que hay en la tierra es del Señor, se halla en el Salmo 24, versículo 1 y Salmo 50, versículo 12. Esta era la fórmula utilizada por los judíos para dar gracias por los alimentos, puesto que les concedía tomar de lo que había creado, expresión de amor y a su vez también de reconocimiento como Señor, pidiéndole permiso a tomar de lo que era de Él. Todos ellos son lícitos para comer con acción de gracias. Note lo que dice Romanos, capítulo 14, versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come ni da gracias a Dios. Lo que hay en la tierra para comer fue creado por Dios para el hombre. Por consiguiente, no deben ser considerados como cosa inmunda. De modo que, aunque la carne fuese ofrecida a un ídolo, el creyente no preguntaba por ello a causa de la conciencia, entendiendo que todo lo que es creado pertenece a Dios, que lo otorga en su misericordia, ya que es el Creador quien santifica la comida para bien de los suyos. Así que la carne que se pudo comprar y que se dispuso para comer es también respuesta a la oración que le pide: el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Mateo capítulo 6 y versículo 11. Continuar con el versículo 27, donde dice: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Comienza diciendo este versículo: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comer. Los cristianos, literalmente los incrédulos, tenían la relación con los creyentes en distintas maneras, así que no era difícil que estos fuesen invitados para participar en alguna comida social. Estas se celebraban generalmente en las casas cuando había capacidad para todos los invitados. En las dependencias de los templos alquilaban para esta ocasión. Y Pablo enseña aquí a distinguir estas comidas sociales particulares como algo que no era de carácter religioso. La carne que pudiera servirse en esta comida debía de tratarse de igual modo que la que se compraba en el mercado y comer de ella sin inquirir en su procedencia. Y de igual modo que la carne del mercado debía de separarse de los sacrificios, así también las comidas sociales con los incrédulos. Estas invitaciones eran algo
común, como se aprecia en la construcción del texto griego, con la condición cuando dice si alguno de los incrédulos os invita, que equivale por otro lado a decir si como ocurre alguno os invita. Pablo expresa la libertad del creyente cuando dice y queréis ir. Note que el cristiano es libre de aceptar la invitación. Cristo mismo dejó ejemplo de ello. Y lo hizo al aceptar invitaciones a fiestas sociales, como era por ejemplo el caso de una boda. El Evangelio de Juan, capítulo 2 y los versículos 1 y 2 dice: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Compartía la mesa en casa de publicanos y también pecadores, por lo que era cuestionado y acusado por los religiosos legalistas. Lucas capítulo 15 y versículo 2 dice: Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. También aceptaba invitaciones de los fariseos. Lucas capítulo 7 y versículo 36 dice: Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Además, el creyente que aceptaba una invitación estaba haciendo como el apóstol, acomodándose a otros, en este caso a los incrédulos, porque podía aprovechar la ocasión para testificar de Cristo. La primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 20 al 22, dice: Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. No aceptar una invitación por considerar la posibilidad de comer carne sacrificada a los ídolos impediría la ocasión de presentar, por otro lado, el Evangelio de Jesucristo. Sigue diciendo este versículo: sin preguntar nada por motivos de conciencia. El principio establecido anteriormente en el versículo 25 permanece para este otro aspecto de la invitación a una comida social, ya que los alimentos en esta relación debían ser desvinculados por el creyente de los ídolos, persistiendo la conveniencia de no preguntar la procedencia de la comida por causa de la conciencia, como ya se ha considerado anteriormente en el versículo 25. Y voy concluyendo con esto. Como acaba de decir la palabra de Dios, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Notamos aquí que Pablo cita la palabra de Dios en el Salmo 24, versículo 1. Con este versículo está aquí explicando la razón por qué el hermano de conocimiento no tenía que preocuparse sobre qué comprar y qué comer, como señala el versículo 25, ya que la carne es parte de las provisiones de Dios para sus criaturas y no es cambiada intrínsecamente por ceremonias y asociaciones que los hombres hagan con respecto a ella, como así, por ejemplo, se puede ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículo 15, Romanos capítulo 14, versículo 14, Colosenses capítulo 2, versículo 16 y Tito versículo 1, versículo 15.
La carne y otra comida que la tierra produce es del Señor y no de los ídolos. Amigo y amiga oyente, suele haber hombres que adoran a la tierra y hasta la llaman la madre tierra, ya que dicen que todo proviene de ella, pero, sin embargo, se olvidan de algo. Otros, por otro lado, abrazan los árboles, diciéndoles que les transmite paz y también energía, pero se olvidan de algo. Otros, sin embargo, adoran al sol, las estrellas, pero sin embargo, se olvidan que todo lo que existe ya fue anteriormente creado por el único Dios verdadero, como así nos señala en Génesis capítulo 1 y versículo 1, donde dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo 27. El Señor Jesús está diciendo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amigo y amiga oyente, la pregunta mía es en este momento: ¿tienes ya la auténtica paz de Jesucristo en tu corazón? Ya que la auténtica paz viene a la vida de la persona cuando recibe a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, ya que Jesús es Dios y es el creador también de todas las cosas, y Él es el único que puede dar al ser humano, cuando viene en arrepentimiento hacia Él, la verdadera paz que ningún ser humano puede en absoluto dar. Por ello, mi amigo o mi amiga oyente, yo te animo ahora en este momento a que tú puedas hacer una oración de fe para recibir a Jesucristo en tu corazón, y Él te dará no solamente salvación y vida eterna, sino, como dice en su palabra, la paz que el mundo no puede darte. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, aunque he adorado cosas que tu palabra dice que tú las has creado, pero yo por ignorancia las he adorado, ahora vengo ante ti pidiéndote perdón por todo aquello que he hecho, por todos mis pecados, por mis delitos, y te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo ahora como mi único Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.